Si ahora mismo sigues con el móvil en la mano, con la mente dividida entre mil cosas, lo mejor que puedes hacer es detenerte unos segundos, porque lo que vas a escuchar no está pensado para entretenerte ni para ocupar un rato más de tu atención, sino para confrontarte con una idea que, te guste o no, puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. No es un mensaje más, no es una reflexión religiosa cualquiera que se olvida al cerrar la pantalla, es una advertencia, o si lo prefieres, una invitación a mirar la realidad desde otro ángulo. Y la pregunta no es si esto suena fuerte o incómodo. La pregunta real es si estás dispuesto a escuchar o si has decidido seguir viviendo como si nada de lo que ocurre tuviera un sentido más profundo. Porque hoy se menciona una fecha concreta, el 17 de abril, y para muchos eso no significa nada. Una fecha más en el calendario, un día cualquiera entre tantos otros, pero la cuestión que se plantea aquí es precisamente esa. ¿Y si no fuera casualidad? ¿Y si la historia no funcionara por azar? ¿Y si cada momento estuviera dentro de un orden que no controlamos? Desde esa perspectiva se abre una forma distinta de entender el tiempo, donde nada es completamente aleatorio y donde cada señal, cada acontecimiento podría tener un significado que normalmente pasamos por alto. Y es aquí donde surge la idea central, que Dios, el Señor de la historia, no improvisa, no reacciona tarde, no llega después, sino que sostiene cada instante con un propósito que muchas veces no percibimos porque estamos demasiado distraídos o demasiado acostumbrados a pensar que todo es simple coincidencia. A partir de ahí, el mensaje se vuelve más directo, porque se plantea una pregunta incómoda. Si el cielo marca algo, si la historia parece señalar algo, si una fecha adquiere un peso simbólico, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Lo ignoramos o lo escuchamos? Y es en ese punto donde se introduce una invitación a abrir la mirada, a no vivir en automático, a no asumir que todo lo espiritual es solo simbólico sin consecuencias reales. Porque se insiste en una idea clave. El Dios de la Biblia no es una figura distante ni un concepto abstracto, sino un Dios que interviene, que habla, que actúa dentro de la historia humana desde el principio mismo, desde el Génesis, desde ese primer momento en que se declara hágase la luz. Y según esta visión, esa voz no se ha detenido nunca. Para reforzar esto, se recurre a ejemplos concretos de la Escritura que funcionan como memoria viva de cómo, según la tradición bíblica, Dios se ha comunicado con la humanidad en momentos decisivos. Se recuerda a Noé, una figura que recibe una instrucción clara: construir un arca en medio de un mundo que no entiende ni acepta su advertencia. Mientras él obedece, el resto del mundo reacciona con burla, con incredulidad, con la idea de que nada va a pasar. Pero el relato muestra cómo esa indiferencia termina siendo parte del problema, porque cuando la realidad cambia, ya no hay tiempo para reaccionar. También se menciona a Moisés, y se subraya el contraste entre el aparente silencio de Dios durante siglos de esclavitud en Egipto y el momento en que, según el relato, ese silencio se rompe con una intervención decisiva. El pueblo siente abandono, siente ausencia, pero la narrativa bíblica plantea otra lectura. No es ausencia, sino preparación, un proceso que culmina en una liberación que cambia la historia de Israel. Y a través de estos ejemplos, la idea que se construye es clara. Lo que parece silencio puede no serlo. Lo que parece retraso puede ser preparación. Y lo que parece casualidad puede formar parte de un diseño mayor. Desde ahí, el discurso conecta todo esto con el presente, sugiriendo que el mismo Dios que habló en esos relatos antiguos sigue actuando hoy, y que por eso las señales del pasado no son solo historia, sino una clave para interpretar el ahora. En ese contexto se introduce la referencia al libro del Génesis capítulo 7, donde se describe el momento en que comienzan las aguas del diluvio en tiempos de Noé, un evento que se presenta como un punto de ruptura en la historia humana. La idea no es solo recordar un texto antiguo, sino señalar que incluso los detalles temporales dentro de ese relato adquieren un valor simbólico dentro de esta interpretación.
como si la estructura del tiempo mismo tuviera patrones que se repiten o se reflejan, y así, sin separar lo antiguo de lo actual, se empieza a construir una conexión entre aquel mundo descrito en la Biblia y el mundo contemporáneo, preparando el terreno para una reflexión más profunda sobre lo que significa vivir en una época donde, según esta visión, las señales no son menos, sino más evidentes, aunque muchas personas ya no sepan cómo leerlas, y esa misma idea de continuidad entre lo antiguo y lo actual se refuerza cuando el discurso vuelve a una fecha concreta, el 17 de abril, que no se presenta como un simple dato del calendario moderno, sino como una posible coincidencia con patrones antiguos del calendario bíblico. Se introduce entonces el vínculo con el mes de Nisán en la tradición hebrea, un periodo cargado de eventos centrales dentro de la narrativa bíblica, y se plantea que el día 17 de ese mes aparece repetidamente asociado a momentos clave de transformación en la historia sagrada. Dentro de esa lectura, se menciona la resurrección de Cristo como el acontecimiento más importante vinculado a esa lógica de cumplimiento, presentándolo como el punto en el que la muerte es vencida y la historia cambia de dirección. No se trata solo de un hecho aislado, sino de un símbolo de victoria, de cierre de una etapa y comienzo de otra, donde lo que parecía final se convierte en inicio. A partir de ahí, se conecta esa idea con otros eventos bíblicos que, según esta interpretación, también habrían ocurrido en ese mismo marco temporal simbólico, momentos de descanso después del juicio, transiciones importantes para el pueblo de Israel y episodios donde se marca el fin de una crisis y el inicio de una nueva etapa de promesa o liberación. Pero al mismo tiempo, esa misma fecha adquiere una doble dimensión porque no solo aparece asociada a victorias o descansos, sino también al inicio del juicio del diluvio en los tiempos de Noé, lo que introduce una tensión clave en el mensaje. El mismo día puede representar salvación o destrucción dependiendo de la posición en la que se encuentre cada persona frente a Dios, y esa dualidad se convierte en el centro del argumento, porque se insiste en que el tiempo no es neutral sino decisivo, y que ciertas señales funcionan como advertencias que no pueden ignorarse sin consecuencias. Desde ahí, el discurso se apoya en las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, donde se establece un paralelo directo entre los días de Noé y los tiempos del Hijo del Hombre. Se describe un mundo cotidiano, aparentemente normal, donde la gente vive sin prestar atención a lo que se avecina, comiendo, bebiendo, casándose, construyendo su vida diaria sin percibir el cambio inminente. Y justo en ese punto se introduce la comparación con el presente, invitando a observar el mundo actual como un reflejo de ese mismo patrón, una sociedad centrada en el consumo, en la distracción constante, en la búsqueda de placer inmediato, mientras lo espiritual queda en segundo plano o directamente se ignora. El énfasis no está solo en la descripción, sino en la advertencia implícita de Jesús según este relato, que no busca condenar sino despertar, no busca asustar por sí mismo, sino evitar una pérdida mayor. La idea que se repite es que el problema no es la falta de información, sino la falta de atención, la incapacidad de reconocer señales que, según esta interpretación, ya están presentes en la historia. Y en ese punto se plantea una crítica directa a la sensibilidad moderna frente a lo espiritual, sugiriendo que, aunque la humanidad ha desarrollado capacidades tecnológicas y analíticas impresionantes, ha perdido al mismo tiempo la capacidad de interpretar lo que se considera señales de los tiempos. Es decir, se puede predecir el clima con precisión, analizar economías globales en segundos o procesar millones de datos, pero no se sabe leer la dirección moral o espiritual de la historia. A partir de ahí, el discurso comienza a enumerar lo que considera evidencias visibles de esos cambios, empezando por lo que se describe como un derrumbe moral progresivo en el mundo occidental. Se plantea que en pocas décadas han cambiado profundamente las estructuras fundamentales de la sociedad, especialmente en relación con la familia, la vida humana y la identidad. Lo que antes era considerado evidente o intocable ahora se ha transformado en debate, en conflicto cultural o en redefinición constante de normas. Se menciona como prácticas antes impensables hoy se presentan como derechos dentro de marcos legales y sociales,
mientras que otras posiciones tradicionales son percibidas como problemáticas o incluso excluyentes. También se introduce la idea de una creciente insensibilidad hacia la vida vulnerable, tanto en sus inicios como en su etapa final, planteando que la forma en que una sociedad trata a los más débiles refleja su estado moral profundo, y junto a esto se señala la presión social hacia quienes cuestionan estos cambios, describiendo un ambiente donde expresar ciertas opiniones puede llevar a la exclusión o al rechazo público. Todo esto se interpreta como un reflejo moderno de antiguos patrones de decadencia moral descritos en textos bíblicos, comparándolo con tiempos como los días de Noé o incluso con ciudades como Sodoma, utilizadas en la tradición como ejemplos de ruptura ética extrema. En este punto, el mensaje no se detiene en la descripción, sino que prepara el terreno para una serie de otras señales que, según esta visión, confirman un mismo patrón histórico repetido, en el que la humanidad se aleja progresivamente de lo divino mientras cree estar avanzando en otras áreas. A partir de esa misma lectura del presente, el mensaje continúa ampliando el panorama y añade una segunda señal que, según esta interpretación, refuerza la idea de un cambio espiritual profundo en la sociedad: la apostasía masiva. Se describe como un fenómeno que no ocurre en contextos donde la fe nunca fue fuerte, sino precisamente en aquellos lugares donde durante siglos el cristianismo tuvo una presencia central, moldeando la cultura, la educación y la vida social. Se menciona cómo regiones enteras que antes se consideraban pilares de la tradición cristiana ahora muestran un alejamiento acelerado de la práctica religiosa, especialmente entre las nuevas generaciones. Los espacios de formación espiritual pierden presencia, los sacramentos se vuelven cada vez menos frecuentes y la transmisión de la fe deja de ser algo natural dentro de las familias. En este contexto, se introduce la idea de que este proceso no es accidental ni aislado, sino que ya había sido anticipado en textos como las cartas de San Pablo, donde se habla de un gran abandono de la fe antes de los tiempos finales. La interpretación que se presenta aquí es que ese proceso estaría desarrollándose de manera visible en la actualidad, no como una teoría abstracta, sino como un cambio cultural observable en el comportamiento colectivo. Después de esto, el discurso avanza hacia una tercera señal: las guerras y los rumores de guerras. Se retoma la enseñanza atribuida a Jesús en el Evangelio de Mateo, donde se advierte que uno de los signos de tiempos críticos serían los conflictos constantes entre naciones y la inestabilidad global. La atención se dirige al mundo contemporáneo como un escenario marcado por tensiones internacionales, conflictos armados activos y crisis que podrían escalar en cualquier momento. No se presenta como una predicción sensacionalista, sino como una observación de la fragilidad del orden mundial actual, donde incluso los análisis más prudentes reconocen un nivel elevado de incertidumbre global. La idea central aquí es que la historia no se percibe como un proceso cada vez más estable, sino como un sistema cada vez más tensionado, donde múltiples focos de conflicto conviven al mismo tiempo y generan una sensación permanente de inestabilidad. Luego se introduce una cuarta señal, que dentro del mensaje tiene un tono distinto porque se presenta como un aspecto más espiritual que político o social: las apariciones y los mensajes atribuidos al cielo. Se plantea que, según esta visión, Dios no solo advierte a través de la historia o de los acontecimientos, sino también mediante mensajes directos en distintos momentos. Se menciona el caso de Fátima en 1917, donde se relata la aparición de una figura mariana con un mensaje dirigido a la humanidad, interpretado como una llamada a la conversión y a la oración. Se subraya que este mensaje ha sido objeto de estudio y reflexión durante décadas dentro de la Iglesia y que contiene advertencias sobre consecuencias graves si no hay un cambio espiritual. También se amplía la referencia a otras apariciones marianas en distintos lugares y épocas como Lourdes o Guadalupe, interpretadas dentro de esta narrativa como parte de un mismo patrón. Una llamada constante a la humanidad para despertar, orar y volver a lo esencial de la fe. La idea que se construye es que estos mensajes no serían eventos aislados, sino expresiones repetidas de una misma advertencia a lo largo del tiempo, reforzando la sensación de urgencia espiritual que atraviesa todo el discurso. A medida que se suman estas señales, el mensaje no solo busca describirlas,
sino llevar la reflexión hacia una conclusión más personal y directa. Se plantea que no basta con observar o entender intelectualmente estas interpretaciones si no generan ningún cambio en la vida de quien las escucha. El enfoque se desplaza desde el análisis del mundo hacia la responsabilidad individual, insistiendo en que cada persona debe decidir cómo responder a lo que percibe como una llamada espiritual. En este punto, el discurso deja de ser únicamente una lectura de la historia o de la actualidad y se convierte en una invitación a la acción interior, donde la fe no se presenta como una idea abstracta, sino como una decisión concreta que exige respuesta. Llegando al punto final del mensaje, la atención ya no se centra en las señales externas ni en los grandes acontecimientos del mundo, sino en la respuesta personal de cada individuo. Se insiste en que de nada sirve reconocer patrones históricos, entender referencias bíblicas o identificar supuestas señales si todo eso no produce un cambio real en la vida cotidiana. La idea central se vuelve muy directa. La fe no es un conocimiento acumulado ni una teoría religiosa, sino una decisión que se toma en el presente en un momento concreto, y ese momento no siempre vuelve a repetirse de la misma forma. Se plantea que la conversión no es un proceso abstracto ni gradual en términos intelectuales, sino un acto concreto de voluntad que implica un cambio de dirección. Y en ese sentido, el mensaje se enfoca en la urgencia de no posponer lo que se considera esencial, porque la oportunidad de respuesta, según esta visión, puede estar ligada al tiempo presente. A partir de ahí, el discurso se vuelve más práctico y aterriza en acciones específicas que se presentan como pasos fundamentales dentro de la vida espiritual. El primero de ellos es la reconciliación con Dios, vinculada al sacramento de la confesión. Se describe como un encuentro de perdón y restauración, no como un acto simbólico, sino como una experiencia concreta donde, según la tradición cristiana, la persona recibe la misericordia divina. Se enfatiza la idea de no aplazar este paso, evitando la tendencia a esperar condiciones perfectas o momentos de mayor preparación, porque la preparación total nunca llega por sí sola. El mensaje subraya que el cambio comienza con una decisión inmediata de acercarse a lo que se entiende como gracia y perdón, sin dilaciones. El segundo punto se centra en la oración como práctica constante y no ocasional. Se hace una distinción entre una vida espiritual superficial, basada en momentos aislados de necesidad, y una relación continua con lo divino. Dentro de esta parte se introduce el rezo del rosario como una práctica tradicional dentro del catolicismo, presentada como una forma estructurada de meditación sobre la vida de Cristo. No se trata solo de repetición, sino de contemplación, de conexión con los misterios centrales de la fe. Se enfatiza su valor histórico y espiritual dentro de la tradición cristiana, así como su papel en la vida de quienes lo practican de manera constante. La idea principal es que dedicar tiempo diario a la oración no es una pérdida de productividad, sino una elección que refleja prioridades profundas en la vida de una persona. El tercer elemento del cierre del mensaje se centra en el miedo y en la manera en que éste debe ser interpretado. Se plantea que el objetivo del mensaje no es generar angustia ni desesperanza, sino fortalecer la confianza en lo que se presenta como la victoria final de Cristo sobre el mal. Se introduce la idea de que dentro de esta visión, la historia no termina en caos ni en destrucción, sino en restauración y plenitud. El miedo, por tanto, no debería estar asociado a los acontecimientos externos, sino a la posibilidad de vivir desconectado de lo espiritual sin haber respondido a la fe. Se cita la idea de no tener miedo como una consigna central de figuras como Juan Pablo II, presentada como una invitación a mantener la confianza incluso en tiempos de incertidumbre. Finalmente, el mensaje concluye con una llamada directa a la decisión personal inmediata. Se presenta la imagen de una invitación a salir fuera, entendida como salir del pecado, de la indiferencia o de la mediocridad espiritual y entrar en una vida nueva basada en la fe. No se plantea como una idea futura, sino como una acción que puede comenzar en el presente. El cierre refuerza la idea de que cada persona está ante una elección que no puede ser pospuesta indefinidamente, y que la respuesta a esa llamada define la dirección de la vida espiritual. El mensaje termina con una expresión de bendición y una afirmación de fe que resume todo el discurso en una declaración final de esperanza y entrega.